Si llevas tiempo con gases, hinchazón, sensación de que la comida te cae pesada, que cualquier cosa que comas, lo que sea, te sienta mal. Y muchas veces la gente te puede comentar, tal vez tengas SIBO. Si es así, o en el caso de que lo padezcas, quédate conmigo porque voy a contarte en qué consiste el SIBO, por qué se padece y cuál es su sintomatología principal. Soy Vanessa Martín, doctora experta en nutrición digestiva y descanso, y en este vídeo quiero explicarte el SIBO, sin tecnicismos, de forma clara y sin meterte miedo. Porque entender lo que te pasa es el primer paso para poder mejorarlo. El SIBO son las siglas en inglés de sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Nuestro intestino está lleno de bacterias y eso es normal y necesario. La cuestión es qué tipo de bacterias y dónde están creciendo en exceso. Entonces, el problema no es tenerlas, es como yo explico de manera sencilla en consulta. Es como si tienes un jardín y de repente el jardín empieza a salirle broza, flores que tú no has plantado, todo este tipo de cosas que se te ha descontrolado por completo el jardín y ya no es el que tenías, bonito y arreglado y creciendo lo que le daba beneficio y sustrato a él. La mayoría de las bacterias deberían de vivir en el intestino grueso, que es el colon. Pero cuando por diferentes motivos esas bacterias empiezan a crecer y a dispersarse en el intestino delgado, que es donde digerimos y absorbemos los alimentos, es donde se produce el problema. ¿Por qué? Pues porque esas bacterias se ponen a digerir y a fermentar ese alimento antes de que tú hayas podido digerirlas. ¿Y eso qué genera? Pues gases, hinchazón, malestar, dolor, alteración de tránsito y muchas veces sensación de malestar. Algo importante que quiero que entiendas es que el SIBO no es solamente un problema de la tripa. Muchas veces personas con SIBO también tienen neblina mental, cansancio generalizado, cambios de humor, intolerancias nuevas, sensación de inflamación general y frustración porque sienten que todo lo hacen bien, pero no están bien. Y eso pasa porque el intestino no es solamente un tubo para digerir comida. Es un órgano que está conectado con el sistema nervioso, el sistema inmune y con las hormonas. Cuando ahí hay un desajuste, el cuerpo entero lo nota. ¿Cuáles son los síntomas más habituales del SIBO? Pues estos síntomas suelen ser hinchazón, pesadez, náuseas, gases, dolor, estreñimiento, diarrea. Tenemos los dos extremos también en muchos casos, intolerancia a alimentos que antes sí que tolerabas y a veces pérdida de peso o dificultad para mantenerla. Sobre todo, el síntoma más destacado es la hinchazón abdominal que en muchas ocasiones incluso me decís en consulta. Parece que tengo un embarazo de 7 meses. Ese es uno de los síntomas principales y que más obviamente molesta. Pero no todas las personas tienen los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Por eso lo importante es no generalizar. Y ahora viene la parte clave. El SIBO no aparece porque sí. No es mala suerte, no es porque tu cuerpo esté fallando. Normalmente aparece porque hay algo desde hace tiempo que no está funcionando bien en tu digestión. Las causas más frecuentes, por ejemplo, son tránsito intestinal lento, haber consumido durante un tiempo prolongado antibióticos, infecciones previas bacterianas que haya podido suceder por un viaje, por ejemplo, estrés crónico, problemas hormonales, hipotiroidismo, cirugías digestivas o una combinación de varias de estas cosas. Cuando el intestino no se mueve bien, las bacterias no se limpian y no se regeneran y se quedan donde no deberían de estar. Y el estrés tiene mucho que ver aquí, porque cuando el cuerpo está en modo alerta, prioriza sobrevivir frente a digerir. ¿Qué relación tiene el estrés con el sistema nervioso? Esa es una parte fundamental que tenemos que entender. El intestino necesita calma para funcionar bien, necesita una rutina, necesita un orden, un ritmo, un movimiento y unas señales del sistema nervioso concretas. Al final necesita señales nerviosas correctas, necesita un ritmo y necesita un movimiento. Si vives con prisa, comes mal, descansas mal y el estrés siempre lo tenemos súper arriba, al final es que tu intestino está en modo ahorro constantemente. Y ya no es porque seas más o menos débil, es porque es biología y el cuerpo responde así ante este tipo de respuestas. Por eso al final muchas personas desarrollan un SIBO después de una época dura, no en el momento en el que la están pasando. Por ejemplo, después de una enfermedad, de un momento vital importante, de una cirugía, de un periodo de ansiedad, de un posparto. El cuerpo se adapta a la circunstancia, pero a veces se queda desajustado. Es como a veces nos dicen, estoy súper bien, hace mucho que no me pongo enferma, pero justo cojo vacaciones o tengo 2 días libres y me constipo, cojo un resfriado, me encuentro fatal. Es por eso, porque en ese momento tu cuerpo se ha relajado y es cuando ha respondido. ¿Se cura solo con dieta? Esta es una de las preguntas que más me hacen. La dieta es una herramienta, sí,
pero la dieta sola no suele ser suficiente. Porque puedes quitar alimentos fermentables, puedes comer más suave, puedes seguir una dieta FODMAPs antiinflamatoria, pero si no corriges o no buscas la causa que realmente te lo ha provocado, es muy complicado que seas capaz de curar o de superar ese SIBO. Porque al final las bacterias siguen estando ahí y entonces el problema tiende a volver. Por eso muchas personas hacen dietas súper estrictas, se eliminan de su vida alimentos, empiezan a comer todo sin gluten, sin lactosa, que eso al final con el tiempo puede producirte un problema mayor todavía. Incluso en otras ocasiones tienen miedo a comer. Aún así, pese a hacer todo eso, no terminan de mejorar. El objetivo no es vivir a base de restricciones, el objetivo es que tu intestino y tus bacterias vuelvan a equilibrarse para que tú puedas volver a vivir con normalidad. El SIBO es una consecuencia, no es el origen, y esto es muy importante de entender. El SIBO no suele ser la causa principal, como os decía, suele ser la consecuencia de algo que viene de antes. Por eso no se aborda solo o no se debería abordar solo con listas de alimentos, antibióticos o suplementos. Se debería abordar realmente desde la parte de cómo comes, cómo duermes, cómo gestionas tu estrés, cómo digieres, cómo es tu tránsito y qué ha pasado antes de llegar aquí. Y eso es lo que marca la diferencia entre parchear síntomas o resolver el problema. Si te sientes reflejada con esto que estoy contando, quiero que te quedes con dos ideas. Primera, no te pasa esto porque estés haciendo algo mal. Y segunda, tiene solución pero no es rápida ni mágica. Es un proceso de entender a tu cuerpo y hacer que vuelva al equilibrio. En los próximos vídeos te voy a explicar los distintos tipos de SIBO, porque no todos son iguales, y también los errores que solemos cometer con él. Sobre todo los que más veo yo en consulta cuando alguien intenta tratarlo por su cuenta. Y si te sientes identificado o identificada con lo que estoy hablando hoy del SIBO, decirte que en consulta trabajamos desde todos esos ángulos que os he hablado previamente, con una visión completa de tratar esa digestión, el descanso, el estrés y la alimentación, porque el intestino no va separado del resto de tu vida. Si este vídeo te ha ayudado, dale a like y suscríbete al canal para no perderte el siguiente.